La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán de la Iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con palabras de vida eterna. En esta mañana yo te quiero compartir una palabra que llegue a tu corazón y que avive el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Yo quiero que vayas en esta mañana conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 57. Dice así la palabra del Señor: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18, verso 1. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Las vestiduras que David obtuvo cuando venció el gigante. Dice la palabra de Dios que David ha vencido al gigante llamado Goliat, y que él llevaba la cabeza del gigante en su mano. Dice la Biblia que Saúl habló con él. Le preguntó de quién era hijo, y él le dijo: yo soy hijo de Isaí, de tu siervo Isaí de Belén, de donde es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que David llevaba todavía la cabeza del gigante en su mano. Y dice que platicó con Jonatán, el hijo de Saúl, y que las almas quedaron ligadas, y amó mucho Jonatán a David como a sí mismo, dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia que Saúl, después de haber vencido a aquel gigante, no lo dejó volver a la casa de su padre. Saúl cuando vio a David, un hombre de guerra, un hombre que necesitaba a Saúl a su lado, Saúl dijo: yo no voy a desperdiciar a este muchacho, yo lo voy a tomar para mí y me lo voy a llevar al reino. Y dice la Biblia que desde ese día Saúl no le permitió a David ir a su casa, se lo llevó a vivir al reino. Pero en el reino, hermano, David ya no podía llevar las vestiduras de pastor. Él necesitaba otras vestiduras. Pero Jonatán, su amigo,
Dice la Biblia en el capítulo 18, en el verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, así como su espada, su arco y su talabarte. Dice la Biblia que estas piezas, el arco, la espada, el talabarte, el manto, las ropas que traía Jonatán eran de un príncipe. Y estas vestiduras, hermano, las obtuvo David, aquel pastorcito que tenía las vestiduras de pastor. Dice la Biblia que David tuvo que cambiar sus ropas. Dice la Biblia que él tuvo que quitarse esas ropas para poder ir al reino. Y Jonatán, su amigo, se despojó de sus vestiduras. No hubo un celo en Jonatán. Aún Jonatán sabía que el próximo rey sería David, porque la valentía de David demostraba que él podía ser el nuevo rey y no Jonatán. Hay veces en la vida que nosotros, hermanos, envidiamos a las personas por los triunfos que ellos han logrado, pero aquí Jonatán, hijo del rey Saúl, aún sus vestiduras tuvo que darle a David. Y no solamente sus vestiduras, dice que se quitó el manto de príncipe y se lo puso al rey David. Él se quitó sus ropas. Él le regaló la espada, el arco y su talabarte. Jonatán sabía que esas vestiduras eran para David. Y dice la Biblia que David merecidamente se las ganó al vencer a aquel gigante. Dice la Biblia que él llevaba todavía la cabeza de aquel Goliat que retaba al pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos traer aquel gigante con el que no hemos podido en nuestras manos? David traía la cabeza del gigante en su mano. David, un hombre joven que pudo vencer a aquel gigante. Yo no sé cuál sea tu gigante. Yo no sé por qué estás batallando. Yo no sé, solo tú lo sabes. Pero aún yo batallo con muchas cosas. Hay gigantes siempre delante de nosotros que no nos dejan, no nos permiten tener la victoria. Pero dice la Biblia que David en su mano traía la cabeza de aquel gigante. Dice la palabra de Dios que David, desde ese momento, el rey Saúl lo llevó al reino. Cuando una persona, hermano, tiene las características de David, aún en las empresas hoy, aún en un trabajo, aún en una iglesia, cuando un hombre se comporta prudentemente en las empresas, en la iglesia, en tu ministerio, es de agrado para aquel que lo tiene a cargo. Y Saúl necesitaba un hombre como David, porque no lo había en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Aquel gigante retó por mucho tiempo al pueblo de David y nadie pudo sino David. Dice la Biblia que el pueblo de Israel eran bastantes en el ejército, soldados preparados para la guerra, pero había un hombre, un joven, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, con un potencial del Dios eterno, del Dios omnipotente, poniendo la gracia sobre aquel jovencito, poniendo la fuerza, la valentía, la decisión de pelear con cualquier gigante. Y David, siendo un joven, venció a aquel gigante. Pero ganó unas vestiduras. Hay que pelear contra aquel gigante para obtener las vestiduras de príncipe. No nos debemos de conformar de traer las vestiduras solamente
simple pastorcito. Él, al vencer a aquel gigante, obtuvo el premio, obtuvo el favor de Jonatán, y decidió Jonatán regalarle sus ropas, su manto, su espada, su arco y su talabarte. Estas vestiduras que David tomó de parte de Jonatán eran de príncipe, eran de un príncipe. Dice la palabra de Dios que hay diferentes vestiduras. Las vestiduras del hijo pródigo. Dice la palabra. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 22. Dice la palabra de Dios: pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Dice la palabra de Dios que el hijo pródigo se fue de su casa, y después de haberlo malgastado todo, perdió todo. Las vestiduras que un día él tenía, que el padre le había puesto a su hijo, el hijo las manchó, yéndose perdidamente, gastándose todo lo que el padre le había dado. Y dice la palabra de Dios que aquel hijo volvió a su padre, volvió arrepentido. Pero aquel hijo había trabajado cuidando cerdos, sus ropas, sus vestiduras que un día el padre había puesto en él, las manchó. Aquellas vestiduras olían a cerdo, apestaban. Pero aquel hijo pródigo, volviendo en sí, fue arrepentido a la casa de su padre, y él, arrepentido, le dijo: yo ya no soy digno de ti. Él ya traía sus ropas como las de un obrero, no las traía como un príncipe, como un hijo del padre. El padre había puesto en él unas vestiduras como de príncipe, pero aquel hijo pródigo decidió irse y perderse. Pero él vuelve con las vestiduras manchadas, llenas de olor a cerdo, apestaban. En aquel momento llega el padre y se arrepiente. Y el padre dice a sus siervos: sacar el mejor vestido de nuevo, quitarle esas vestiduras inmundas. Y eso es lo que hace cuando tú te arrepientes y vienes a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nuevamente te quita las vestiduras que tú manchaste. ¿Y cómo te las quita? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el pago en la cruz. Su sangre nos hace que el perdón de Dios venga a nuestras vidas, y Él vuelve a cambiar las vestiduras. Te quita las vestiduras con las que llegaste inmundas, con mal olor, y nuevamente dice la palabra que el padre dijo: sacar el mejor vestido. Cámbienle las vestiduras a mi hijo, cámbienlas, porque él ha venido arrepentido. Cámbienlas, y no solamente pongan las vestiduras, sino un anillo, un calzado nuevo. Eso es lo que hace cuando tú te arrepientes. Nosotros, hermanos, siempre Dios ha puesto unas vestiduras en nosotros. Aún dice la Biblia que en Adán, cuando él pecó, tuvo que hacer unas vestiduras de pieles, y Adán tuvo que cubrir la vergüenza. Esas vestiduras cubrían la vergüenza de Adán. Pero hoy, en este tiempo, hermano, yo te quiero decir que Jesucristo murió por ti y por mí. Y Él quiere hoy, en este tiempo, que tú vuelvas a Él y cambie tus vestiduras. Él quiere darte unas vestiduras dignas
de príncipe, porque dice su palabra que nosotros somos príncipes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Él. Él quiere darte esas vestiduras a ti y a mí. En esta mañana yo te comparto que Adán tuvo que tapar su vergüenza, tuvo que tapar la vergüenza. Él sentía vergüenza, estaba avergonzado porque se veía desnudo, y así nos vemos nosotros cuando las vestiduras no están en nosotros. Pero Dios, en su inmenso amor, dice la palabra de Dios que Él tuvo que morir crucificado, sin vestiduras. Cuando a Jesucristo lo crucificaron sin vestiduras. Él tuvo que morir sin vestiduras, hermano, por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que esas vestiduras, ese manto, Él lo puso sobre nosotros para tapar la vergüenza. Él se despojó de sus vestiduras de príncipe para cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado. Por eso Él en la cruz fue crucificado y sin vestiduras, porque esas vestiduras las tienes tú y las tengo yo, y Él tapa con sus vestiduras y su manto el pecado de nosotros, la inmundicia de nosotros. Él se ha quitado, se ha despojado sus vestiduras de príncipe para ti y para mí. Y eso hay que agradecerlo todos los días. Él quiere quitarte esas vestiduras viles que tienen mal olor. Ya no sigas perdido. Vuelve a Dios y Él limpiará o cambiará tus vestiduras, como dice la Escritura, que el padre del hijo pródigo dijo: quitarle las vestiduras y ponerles, traigan el mejor vestido, cambien a mi hijo, pónganle las vestiduras de Él. Él sigue siendo príncipe, Él sigue siendo mi hijo, dijo aquel padre. No importa lo que haya hecho, pero ha venido con un corazón sincero y arrepentido. Ha experimentado, y ahora yo les digo a mis siervos: sacar el mejor vestido. No cualquier vestido, el padre dijo: sacar el mejor y ponérselo, porque este es mi hijo. Muerto era, pero ha vuelto, ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz murió sin vestiduras. Esas vestiduras de príncipe, ese manto, Él se despojó para cubrir el pecado, la inmundicia, el mal olor de nosotros. Y Él se despojó de esas vestiduras para que tú y yo nos las pongamos. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios cambia vidas, transforma vidas en el nombre de su Hijo amado Jesús. Hoy Dios te dice que si tienes tú esas vestiduras, te sientes con esas vestiduras, que las has manchado, vuelve a Dios, vuelve a tu Padre. En la vida de David fue premiado por vencer a aquel gigante. No volvemos a nuestra casa porque se nos hace difícil volver a casa a pedir perdón, y ese es un gigante, hermano, que tú tienes enfrente de ti. Vénselo, que no te gane el orgullo, no sigas con esas vestiduras. Vuelve a tu Padre cambiará esas vestiduras y te pondrá las vestiduras que tú te mereces. Esas vestiduras donde nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Tú tienes derecho, yo tengo derecho de ponerme esas vestiduras nuevas, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo pagó tu pecado, pagó mi pecado. Vuelve a casa,
Derriba ese gigante que está enfrente de ti, del orgullo, de no poder pedir perdón. Pide perdón, arrepiéntete. Vuelve a tu casa por esas vestiduras de príncipe. Vuelve a casa. En esta mañana yo estoy agradecido con Dios porque cada día veo en la vida de David cómo David era un hombre valiente, esforzado. Dice la palabra que cuando Jonatán a él le dio su manto, sus ropas, la espada, el arco y el talabarte, dice la palabra en el capítulo 18, verso 5, David donde quiera que iba y lo mandaba al rey Saúl, todo lo hacía con prudencia y el pueblo lo veía con buenos ojos. Ya no lo veían como aquel pastorcito con las vestiduras de pastor, sino lo veían con unas vestiduras de príncipe, con el manto de Jonatán, la espada de Jonatán, el arco de Jonatán, el talabarte. Y el pueblo lo respetaba. Dice la palabra que a los ojos del pueblo, a los ojos de los hombres de guerra, David era un príncipe. Era aceptado por ellos por haber vencido a aquel gigante. Yo en esta mañana te transmito que seas positivo y puedas tú derribar con ese orgullo. Decídete en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a ir a la casa de tu Padre a pedir perdón para que esas vestiduras sean cambiadas. Aquellas vestiduras viles por las de príncipe, por las de príncipe. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos permites estar en este canal. Yo en esta mañana estoy contento porque en esta mañana yo sé que tú me has escuchado y que tú quieres volver a la casa de tu Padre. Vuelve porque Él te está esperando. Yo soy el pastor Alejandro Maya Santillán de la iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con palabras de vida eterna para ti. Estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Estás sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre.
Esperamos de corazón que tengas un día bendecido en compañía de toda tu familia. Gracias por el favor de tu atención. La Iglesia, el Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presentó Palabras de Vida Eterna.